Conforme a la lectura que hemos tenido en esta mañana, el Señor le dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a tomar de este pasaje las palabras que dijo el Señor: porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué clase de adoradores? Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Muchas personas tratan de adorar a Dios conforme a la carne, conforme a la parte visible donde Dios se manifiesta. Pero aquí nos dice la Escritura que el Padre quiere los adoradores y los busca que le adoren en espíritu y en verdad. Usted y yo no podemos adorar a Dios a través de un cuerpo humano, de sangre y carne, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, usted tiene que adorar a Dios en espíritu, y usted tiene que tener el Espíritu Santo, y así entonces puede adorar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Hemos visto que el Señor ha dicho que el Padre busca cierta clase de adoradores, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Yo sé que el mensaje del viernes fue un mensaje que realmente pues nos estremeció, un mensaje que realmente pues la novia lo estaba esperando, pero algunos pues quizás les haya sorprendido lo que Dios ha revelado por su palabra. Pero el profeta dice: la novia estaba esperando la revelación para el rapto. Así es que la palabra hay que predicarla como es. El profeta dice: y usted tiene que recibir la palabra en la revelación de lo que es, y en el poder de lo que ella es. O sea que usted no puede recibir el mensaje, la palabra, y darle una interpretación que lo lleva, sino tiene que recibirle en la revelación de lo que es realmente. No se le puede cambiar lo que realmente es. Yo sabía que era un mensaje delicado, todos lo sabíamos, y por eso habíamos estado pidiendo, les había estado pidiendo que orasen mucho por ese culto, que orasen mucho, y el Señor nos fue dando muchos mensajes anteriormente para prepararnos y para que cuando llegaran estas cosas que fueron oídas el viernes, usted estuviera esperándolo. Porque el que no está esperando lo que Dios va a dar, no lo puede recibir. Es igual que el rapto: el que no está esperando el rapto no se va a ir en el rapto. Ahora, hay que estar esperando las cosas en la forma correcta. Si no, todo acontece y no nos damos cuenta de lo que ha acontecido. Encontramos entonces que aquí el Señor nos habla acerca de adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Así es que el Señor no busca cualquier clase de persona para que le adoren. El Señor no está esperando la adoración de toda clase de personas. Él espera la adoración de cierta clase de personas. Y el Señor dijo: y esa clase de personas, tales adoradores busca el Padre que la adoren. El Señor no está esperando la adoración de las denominaciones. No, por eso es que no la recibe.
porque no lo hacen en espíritu y en verdad. Por lo tanto, al no hacerlo en la forma correcta, y Dios entonces no puede recibirlo porque no está hecho en la forma correcta, entonces ¿qué sucede? Esa adoración, las religiones la dirigen hacia Dios, pero la ruta que cogen no es hacia Dios, es hacia Satanás, porque él, dice la Biblia, que se ha sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios, y es tanto que se hace adorar, y la gente no sabe que están adorando a Satanás, al diablo, y creen que están adorando a Dios. Pero es que ninguna adoración que no sea en espíritu y en verdad no puede ser recibida por el Señor. Y si no es recibida por el Señor, entonces es recibida por Satanás, el diablo. Satanás desea que la gente le adore, porque él es un imitador. Él sabe que hay un pueblo, un grupo escogido, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, él quiere que la gente le adore a él también, porque él quiere ser igual a Dios. ¿Ve usted? Son pocos los verdaderos adoradores. Son muy pocos, pero los hay. A través de las edades han habido adoradores de Dios. En los tiempos de los patriarcas, Dios era adorado. Dios era adorado en la forma que correspondía ser adorado en aquel tiempo y bajo el nombre que Dios puso en aquel tiempo para recibir adoración. Luego encontramos en el tiempo de la ley en que Dios era adorado conforme al plan de Dios para ese tiempo, y Dios no recibía adoración a menos que no fuera en la forma que Él había establecido. Pero después terminó el tiempo de la ley y comenzó el tiempo de la gracia, y ahora los verdaderos adoradores no podían adorar conforme a la ley, no podían adorar conforme al nombre de la ley, al nombre de Dios en la ley, sino conforme a la gracia, conforme al nombre de la gracia, conforme al nombre que estaba establecido para ese tiempo de la gracia, para Dios ser adorado y Él recibir la adoración. Y esto ha sido así a través de las 7 edades de la iglesia. Pero cuando termina el plan de Dios con las 7 edades de la iglesia, el plan de redención termina porque redimió a todos sus escogidos, entonces comienza una nueva dispensación, un nuevo tiempo, y para cada tiempo y en cada tiempo Dios es adorado, y Dios tiene un plan y un nombre para ser adorado en cada tiempo, y fuera de ese nombre y fuera de ese plan Dios no recibe la adoración. Y Dios no hará nada en favor de ninguna persona que esté fuera del plan de Dios para el día en que vive. Eso está muy claro para el pueblo del Señor. Entonces usted podía ver que cuando empezó el tiempo de la gracia, mire, el Señor les había dicho a los discípulos: no va a ser dejar la piedra sobre piedra aquí. ¿Cuándo será esto, Señor? ¿Cuándo? Cuando ustedes vean a Jerusalén cercado de ejércitos, ese es el tiempo. Por lo tanto, ustedes huyan de Jerusalén, váyanse lejos. Cuando aconteció eso que el Señor dijo y vieron a Jerusalén cercado de ejércitos, los discípulos se fueron. Eso fue en el año 70, cuando vino aquel emperador llamado Tito y cercó a Jerusalén, y luego de tenerla cercada por algún tiempo, luego entró a ella y la destruyó toda. El templo, el Señor había dicho que no sería dejada piedra sobre piedra del templo, o sea que todo sería destruido. ¿Sabe una de las causas que movió a los romanos para destruir el templo? Que el templo de Salomón
estaba preparado de tal manera y estaba terminado de tal manera que en sus terminaciones ahí tenía, en las paredes y en las piedras tenía oro. Entonces los romanos, para sacar ese oro, tuvieron que romper las paredes, tuvieron que coger todas las piedras y sacar, derrumbar todas las piedras para entonces poder sacarle el oro. Y después quemaron todito. El Señor sabía de lo que estaba hablando. Pero el Señor le había dicho: ustedes se van de aquí cuando ustedes vean eso, no se me queden aquí. Ahora el resto del pueblo, aquellos que se quedaron en la ley y no recibieron la gracia y no entraron en aquella nueva dispensación de la gracia con un nombre nuevo en aquel tiempo, un nombre que no había sido conocido en las edades de la ley, entonces aquellos que no quisieron recibir ese nombre y no quisieron recibir aquel evangelio, ¿qué sucedió? Cuando vieron a Jerusalén cercano de ejércitos y vieron que ya el emperador Tito venía para destruir a Jerusalén y conquistarla, se metían al templo: Señor, líbranos, oh Jehová, líbranos de la mano del enemigo. Estuvieron quizás ayudando muchísimo tiempo, porque Jerusalén estuvo cercada por unos cuantos días, sin todavía ser destruida. Estuvo cercada toda alrededor y después, no se sabe cuántos días o semanas después, entonces entraron dentro y la destruyeron. Ese tiempo fue un tiempo que el Señor permitió para que los discípulos pudieran escapar. Cuando escaparon, entonces, ahí le viene el juicio. Pero los que se quedaron allí dentro, aquellos que no pudieron recibir el evangelio, que no pudieron recibir aquel nombre nuevo, ¿qué les sucedió? Oraron, ayunaron, clamaron a Dios en el nombre de Jehová, en el nombre que era usado en la ley, y adoraron a Dios en ese nombre y nada sucedía. ¿Por qué? Porque Dios ya no respondía en ese nombre. ¿Por qué? Porque ya Dios no era adorado bajo ese nombre. Porque ya ese tiempo había terminado y había comenzado otro tiempo. Clamaron, gritaron y fueron destruidos. Clamarán en este tiempo, gritarán, clamarán al Señor: Señor, líbranos, escóndenos, Señor, piedras caigan sobre nosotros y escondednos del rostro del Cordero, de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque ahora no es Cordero, ahora es león. Decimos y llamamos, y la Biblia todavía le dice Cordero porque es simplicidad. Es un león, pero le decimos que es un Cordero. Oh, pero es un león. Es que el Cordero ahora se convirtió en un león. Porque el Cordero es el Señor y ahora se ha convertido en un león. Es el mismo Señor, nosotros. Entonces ahora tiene un nombre nuevo. Ya todos lo conocemos. Todas las cosas que van a pasar en la gran tribulación ya han sido dichas, ya han sido predicadas. Y ahora los dos profetas en la gran tribulación, a esos dos profetas, entonces ellos se encargan de poner en efecto lo que ya ha sido predicado. Entonces ellos se encargan de hablar la palabra y los juicios vendrán. Entonces vemos que ya por más que clamen en el nombre del Señor como Redentor, nada sucederá. Y no hay quien los libre del juicio que ha de venir, porque así ha sido hablado y así se cumplirá. Ahora los verdaderos adoradores, ¿qué van a hacer? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y eso es lo que hace el Señor ahora, buscando esos verdaderos adoradores que son los verdaderos escogidos. Adorar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo en aquel tiempo, cuando los apóstoles comenzaron a hacerlo, aquello era una blasfemia según los de la ley. Según los fariseos y saduceos, aquello era una blasfemia, la blasfemia más grande.
también así dirán los que han estado adorando a Dios a través de las edades en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vean a la novia adorando a Dios en su nombre nuevo, esa gente son unos blasfemos. No sabrán que así mismo actuaron los de la ley, porque mientras estaba el tiempo de la ley era correcto adorar a Dios en el nombre de Dios bajo la ley, que era Jehová. Pero después que pasó ese tiempo, ya era en otro nombre. Y aquella gente podían decir, no, la forma correcta es en el nombre de Jehová, y estos son unos blasfemos. Adorando al Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret, al que nosotros matamos porque era un blasfemo. Adorando a Dios en el nombre de un blasfemo, eso es una blasfemia también. Pero no era por eso que los estaban persiguiendo, no era por eso que decían que ese era un camino de herejía. Pero Pablo decía, pero conforme al camino que llaman herejía, camino hereje, así sirvo al Dios de mis padres. Oiga, y si eso fue tan duro para aquella gente de aquel tiempo, ¿usted cree que va a ser suave para este tiempo? ¿Ah? Mire, si aquello fue duro en aquel tiempo, hoy va a ser más duro. Hoy va a ser más duro. Ahora usted pensará, pero y si se van los que están con nosotros y quedamos 2 o 3. Bueno, cuando el Señor ascendió eran como 500. Y cuando comenzaron a adorar a Dios correctamente en aquellos días donde se estuvieron poniendo de acuerdo en el aposento alto, solamente quedaron 120. Se fue más de la mitad. Así es que cuando usted vea que la gente se están yendo, sépase que es que está quedando solamente los que son. El profeta dice que al final serán poquitos. Así que tiene que haber algo para que sean pocos y que el resto se vaya. El profeta dice que cuando el Señor Jesucristo había hecho el milagro de los panes y los peces, entonces después, ¿qué sucedió? Eran miles de personas. En una ocasión fueron 5,000 sin contar los niños y las mujeres, y en otra ocasión fueron 4,000 sin contar los niños y las mujeres, que si los llega a contar entonces la multitud era sobre 10,000 personas. Fíjese, luego se van el Señor con los discípulos. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes monten en el barco, vayan y esperen por allá, en tal sitio, esperen allá en tal sitio, que yo voy a despedirle a esta gente. Vino, las despidió y se quedó allá el Señor orando y despidió la multitud. Pero ¿qué sucede? Después apareció el Señor por allá por otro sitio donde estaban los discípulos, y cuando se corrió la noticia de que el Señor estaba en otro lugar, toda esa multitud, 4,000, y en otra ocasión 5,000 sin contar los niños y las mujeres. Así que esa multitud de hombres era de 4,000 o 5,000 personas, de hombres nada más. Y a esa añádale las mujeres, las esposas y los hijos de esa gente. Se les fue detrás al Señor a otro lugar por allá. Y cuando llegan donde el Señor, le dice, oye, Rabí, te hemos encontrado. Oh, te hemos encontrado de nuevo. Pero habías desaparecido. El Señor sabía a lo que venían. El Señor les dice, ustedes no me buscan, sino por los panes y los peces. Porque ustedes vieron que les multipliqué el pan y les abastecí la barriga, y por eso me buscan. Ustedes están buscando comodidad, ustedes están buscando no tener que trabajar. Ustedes están buscando seguirme a mí porque saben que cuando es la hora de almuerzo tienen almuerzo, cuando es la hora de comida hay comida. Por eso ustedes me están buscando, por las cosas materiales. Ustedes me están buscando por tener asegurado lo que desean. ¿Qué le parece? Muchas personas están buscando el mensaje por
no están metidos allá en las denominaciones. Uno, no les gusta allá. Están siguiendo el mensaje porque es un mensaje donde los misterios son aclarados y se puede entender toda la Biblia. Estamos siguiendo el mensaje por cierta cosa o por cierta cosa. Pero el Señor les dice, no hagan eso. No hagan eso, no trabajen por la comida, lo cual perece. Entonces les habla acerca de aquello por lo cual ellos deben de trabajar y ocuparse por el reino de Dios en su justicia. Y ahora les dice, sabiendo que aquel grupo que no le está buscando de la manera correcta, para servirle de la manera correcta y adorar a Dios de la manera correcta, les dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida. Así es que no es cosa de comer panes literales, sino es cosa de comerse la carne y beberse la sangre del Hijo del Hombre. ¿Usted cree que él no sabía que iban a tropezar en eso? ¿Sabe usted que el profeta dijo que el Señor lo sabía y por eso fue que se lo dijo? Para que tropezaran y se fueran. ¿Qué le parece? Era que habían de más. Habían de más, eran muchos los que habían allí. Y los verdaderos adoradores son pocos. Y los que sirven a Dios en espíritu y en verdad son pocos. Entonces él tenía que... Recuerde que el Señor siempre lo que hace es separar. Él nunca junta el trigo y la cizaña. Él lo que hace es que la separa. Él no junta las fatuas y las prudentes, él lo que hace es que la separa. Entonces allí había un grupo muy grande y estaban ligados allí. Y recuerde que el profeta dice que cuando Dios se manifiesta y hace algo grande, aparecen los tres grupos. Y en todo movimiento que venga de parte del Señor, están los tres grupos. Creyentes verdaderos, incrédulos y hechos creyentes. Los creyentes verdaderos están tipificados en los 11 discípulos. Los incrédulos están tipificados en los 70. Y los hechos creyentes están tipificados en los Judas. Pocos son los hechos creyentes, ¿verdad? Bueno, el Señor tenía que separarlos. Y cuando separó los incrédulos de los creyentes, ¿cómo los separó? Por lo mismo que los trajo. El profeta dice que cada vez que Dios hace algo, un movimiento viene de parte de Dios, aparecen los tres grupos. Se manifiestan los tres grupos. Están los tres grupos ahí, aparecen los tres grupos. Pero después para el Señor separar, con la misma palabra viene y los separa. Vienen todos juntos, creyentes, hechos creyentes e incrédulos. Pero después el Señor dice, ahora me toca separar unos de otros. Deja separar los incrédulos porque eso es lo que van a dejar dar problemas en todo el camino. Hicieron milagros los 70. Y aún aquella multitud que siguió al Señor también cayó en el grupo de los incrédulos. De los 70 después no se habla más. Porque se fueron. La palabra era muy difícil, muy dura para recibirla. Aún los que se quedaron, fíjese, cuando usted vea que algo así sucede, sepa que es el cumplimiento de la palabra. Si sucedió así con el Señor en los días del Señor, tiene que suceder así en este tiempo. Entonces, cuando Dios se ha manifestado en su profeta, vinieron los tres grupos al ver lo que Dios hacía a través de él. ¿Pero qué sucedió? Los incrédulos se fueron yendo y se han estado yendo y se han estado yendo. Y si quedase alguno entre todos los que han recibido el mensaje, si quedase uno o si quedase un grupo completo, se tiene
que ir. Ahora, aparentemente puede estar, pero el Señor dijo, no están todos los que son, ni son todos los que están. Por lo tanto, cuando el Señor habla la parte difícil, la parte que es difícil para recibirla, la parte que no se puede entender ni se puede razonar, ahí es que tropiezan y eso no lo quieren recibir. Son incrédulos. Ahí eso no lo puede recibir. Bueno, el profeta habló de esto, pero esto yo no lo puedo recibir, dicen. Yo sigo mi camino. Los milagros maravillosos, eso estaba bueno. Pero ahora recibir eso de comerse su carne y beberse su sangre, eso sí que no. Eso sí que no, pero los discípulos tampoco pudieron entender. Y ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Oh, dura es esta palabra, comerse su carne y beberse su sangre. Su carne es su palabra. Y Dios ha sido manifestado en carne en este tiempo. Oh, y hay que beberse su sangre. Oh, ese es un caníbal. Ese es un vampiro. ¿Ve usted que seguida malinterpretaron las cosas? El mismo Señor diciéndole enseguida, no, eso no puede ser así. Como el Señor dice ahí, no puede ser. ¿Ve usted? Hoy en día dirán, como el profeta dice ahí, eso no puede ser así. Bueno, los discípulos decían, dura esta palabra, ¿quién la puede recibir? El Señor le dice a ellos, bueno, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también porque encuentran que esto es duro? Ellos le dicen, ¿y a quién iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Solamente en Cristo, y Cristo es la palabra, y Cristo es el mensaje. Solamente en el mensaje hay palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Entonces el Señor le dice, todos no reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado, recibirla. O sea, aquellos que han sido predestinados para recibir esta palabra. El resto no la puede recibir. Y dice el mismo Señor siendo, ¿usted cree que ha habido algún predicador más grande que el Señor? ¿Cree que ha habido algún predicador que sepa lo que está hablando? Mejor que el Señor. Él sabía que se le iban a ir. ¿O no lo sabía? Él sabía que aún los discípulos iban a encontrar que aquello era duro. Él lo sabía y lo dijo. Porque eso, cuando se dice algo así que es duro y que es un tropezadero, eso lo que hace es que separa los incrédulos de los creyentes verdaderos. Eso lo que hace es que el que no es, coge las maletas y se va. Pero el que es dice, yo no entiendo mi papa, pero lo creo. Aleluya. Yo no entiendo mi papa, pero así ha dicho la Biblia, y así lo ha dicho el profeta, y yo lo creo. Y ahora, Señor, dame entendimiento para que Él, ese tan glorioso que he creído, ese tan glorioso que ha sido hablado, yo ahora lo quiero entender, Señor, dame entendimiento. Y al Señor entonces le da entendimiento. ¿Ve usted? El creyente verdadero tiene una cosa que no tienen los demás. El creyente verdadero tiene fe. Y como tiene fe, todo lo que sea palabra de Dios lo cree aunque no lo entienda. Aleluya. Y cuando llegan estas cosas delicadas, así como fueron manifiestas en los días del Señor, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y esto era un tropezadero y el Señor lo sabía. Y para este tiempo tenemos otra cosa que el profeta dijo que iba a ser un tropezadero para muchos.
y que si hubiera sido revelado en las edades de la iglesia hubiera sido un tropezadero y hubiera interrumpido el plan de Dios en las edades. Pero ya el plan de Dios no puede ser interrumpido en las edades porque ya terminaron las edades. Ya terminó el plan. ¿Ve usted? Pero ahora cuando es manifestado, entonces es un tropezadero ¿para quién? Para los incrédulos. Es un tropezadero ¿para quién? Para los hechos creyentes. Pero es una roca gloriosa donde el escogido se para firme. Porque es la roca sobre la cual está edificada la novia del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y esa roca es la revelación de la palabra de Dios para la hora en que uno vive. Pero dice la Biblia que es roca de escándalo y piedra de tropiezo. ¿Ve usted? Muchos tropezarán, pero la novia no. También dice la Biblia que sobre quien esa roca, esa piedra cayere, le va a desmenuzar. Pero el que cayere sobre ella, el que cae sobre ella no. Fíjese, hay dos cosas. Una cosa es caer sobre una piedra y otra cosa es que la piedra caiga sobre uno. Si usted cae así sobre una roca, pues usted queda ahí descansando. O sea, si usted se acuesta sobre una roca, entonces usted puede descansar. Pero si una roca le cae encima de usted, entonces lo mata. Pero si usted se tira, si usted se echa, no sabe, algunas veces usted dice, me voy a tirarle a la cama un rato a descansar. Pero la novia entonces puede decir, me voy a tirar a mi cama sobre la roca de la revelación a descansar. Entonces cuando usted hace eso, entonces la cosa cambia para usted. Será entonces esa persona cambiada. Esa persona es transformada. Esa persona recibe el beneficio para lo cual esa roca está ahí. Pero aquellos que son desobedientes, aquellos que tropiezan en ella, y dice, para lo cual también fueron ordenados. Así es que esa roca está ahí, para unos, para descanso, para otros, tropezadero. Sobre esa roca hay un grupo que se recuesta, se acuesta y descansa. Pero esa roca para otros le cae encima y los destruye. Y recuerde que la roca es la revelación. Y cuando esa roca le cae encima, los destruye. Pero cuando uno entra a esa revelación de todo corazón, entonces la cosa cambia. Pero el que tropieza en ella y trata de combatirla, la roca le cae encima, la misma palabra, y lo destruye. Así es que es de bendición para unos y de juicio para otros. Sabemos que en el rapto no son muchos los que se van a ir, son pocos. Los que se van a ir en el rapto son aquellos que estarán adorando a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la edad en que estamos viviendo. No adorando a Dios conforme a la ley y al nombre de la ley. No adorando y sirviendo a Dios conforme a las edades de la iglesia y al nombre de Dios a través de las edades de la iglesia. Sino adorando y sirviendo a Dios en espíritu y en verdad conforme a la edad de la palabra en que estamos hoy en día. Encontramos que a través de las 7 edades Él se manifestó como Cordero de Dios. Y entonces el Espíritu Santo cuando vino tomando el nombre del Cordero. Y el Espíritu Santo estaba tipificado en una paloma. Entonces vino en forma de paloma, con ese símbolo de paloma, entonces usando el nombre del Cordero, y ese nombre es Jesús.
El Cordero era el Padre encarnado. Pero luego cuando deja el cuerpo, entonces aparece con el nombre Jesús. ¿Quién aparece con ese nombre? El Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu Santo vendrá en mi nombre. Cuando viene en el nombre del Cordero, entonces, como viene en el nombre del Cordero, entonces viene tomando el título de el Cordero. ¿Y cuál es el título del Cordero? Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo estuvo manifiesto a través de las 7 edades de la iglesia como Hijo de Dios. Y por eso cuando se predicaba el Evangelio, en las 7 edades de la iglesia se predicaba el Evangelio en el nombre del Hijo de Dios. Y ese nombre del Hijo de Dios era proclamado y no había salvación fuera de ese nombre. Y no había adoración a Dios fuera de ese nombre. Cualquiera que lo hiciera fuera de ese nombre estaba fuera de lugar. Aunque hubiera sido un nombre bueno para otro tiempo, aunque Dios hubiera recibido adoración en otro nombre, en otro tiempo, ya en este otro tiempo no se podía hacer. Dios no la recibiría. Notará usted que siempre que Dios termina un pacto, una dispensación, ese nombre que Dios usó en ese tiempo y esa revelación que fue dada para ese tiempo, después cuando ya ha pasado de tiempo, viene a ser maná de otro tiempo. Entonces el que se lo coma le hace daño y lo mata. Entonces, ¿qué sucede? Como ya Dios no lo está usando, el diablo viene y lo usa para destruir y para perseguir a aquellos que han recibido la revelación para el tiempo en que están viviendo, para perseguir a aquellos que han recibido el nombre nuevo de Dios que tienen que usar en el tiempo que viven, y aquellos que están adorando a Dios en la forma correcta. ¿No fue en el nombre de Jehová que salieron a perseguir a los discípulos? ¿No fue en el nombre de Jehová que salieron a destruir a los cristianos primitivos? Así fue que salieron los de la ley. Así fue que salieron. Y el Señor ya les había dicho que a muchos de vosotros matarán creyendo que le prestan servicio a Dios. No, porque creían que aquella gente eran unos blasfemos porque estaban predicando, bautizando y adorando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso era una cosa rara ahora, porque a ese hombre Jesús lo habían matado por ser un blasfemo, según la ley y según los religiosos de aquel tiempo. Y ahora hacer estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, esto era una blasfemia contra Dios. Y entonces, conforme a la ley, todo blasfemo tenía que ser matado. Todo blasfemo tenía que ser matado y apedreado. Por eso apedrearon a Esteban. Cuando Esteban estaba predicando y habló acerca del Señor Jesucristo, y dijo, y veo los cielos abiertos ahora y al Hijo de Dios, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Este hombre lo probó, y ahí entraron a pedrar. ¿Ve usted qué sucedió? Cuando ya el tiempo de la ley y el tiempo de adorar a Dios conforme al nombre que era usado en la ley, adorar a Dios en el nombre de Jehová, ya ese tiempo había pasado y ahora era en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, como ya no sirve para adorar a Dios porque ya el tiempo pasó, entonces el diablo lo usa para destruir a los que adoran a Dios correctamente. Entonces, en el nombre de Jehová empezaron a matar a los cristianos. En el nombre de Jehová empezaron a perseguirlos. En el nombre de Jehová empezaron a meterlos en las cárceles. El mismo Pablo, ignorando lo que estaba sucediendo cuando él era Saulo, empezó también a hacerlo. Pero cuando el Señor le apareció, le dije, ¿por qué me persigue? Cuando él se dio cuenta que aquel era Jehová, porque él sabía que aquel era Jehová, porque así era el mismo que le había aparecido a Moisés, la columna de fuego. Me dije, ¿quién eres, Señor?
Él sabía que aquel era el Señor Jehová. Él le dijo, yo soy Jesús. Y usted lo único que había pasado era que había cambiado de nombre. Había cambiado de nombre y ahora no era Jehová, era Jesús. Pero era el mismo Dios, con otro nombre. Él lo recibió y después ya no predicaba en el nombre de Jehová, predicaba en el nombre del Señor Jesucristo. Luego, ¿qué sucede? El Espíritu Santo baja tomando el símbolo de una paloma y entonces baja tomando el nombre del Hijo de Dios. Viene como Hijo de Dios, o sea, viene en la manifestación de Hijo de Dios. Entonces toma el nombre Jesús en esa manifestación de Hijo de Dios, y así fue que fue conocido a través de las 7 edades de la iglesia como Hijo de Dios, el mismo Señor en espíritu en medio de la iglesia. Y así fue que Dios fue adorado a través de las 7 edades de la iglesia. Y aún antes de comenzar la primera edad de Éfeso, ya los apóstoles le estaban adorando en esa forma. Ahora bien, luego cuando termina el tiempo, la dispensación de las 7 edades de la iglesia, que es el plan de Dios de redención, cuando la redención termina y ya los únicos que quedan son los últimos escogidos aquí en la tierra, y ya fueron redimidos y ya fueron reclamados, porque cuando termina el plan de redención y el Señor hace revisión por los últimos escogidos que están aquí en la tierra, entonces el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, como Cordero que está en el trono de intercesión, haciendo intercesión allá en el cielo, sale de ese trono porque ya terminó su trabajo y entonces aparece como león. Es el mismo Señor, pero ahora como león. Y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. El anciano le dice a Juan, no llores más, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido y ha prevalecido para tomarle el libro y abrir sus sellos. No llores más. Y cuando Juan mira, ve un cordero. ¿Sabe por qué? Porque ese león es el mismo cordero, ese león es el mismo Señor Jesucristo. No es otro, es el mismo Señor que ahora viene a hacer otro trabajo, el trabajo de reclamar lo que le redimió. Y ahora cuando viene como león, Juan mira y ve un cordero. El profeta dice, ve usted Dios en simplicidad, un león, y cuando es visto por Juan es un cordero, Dios en simplicidad. No que sea ahora un cordero, sino que es un león. Pero lo que pasa es que ese león es el mismo cordero, es el mismo que fue manifiesto como cordero a través de las edades. Y cuando viene como león, fíjese, el Señor Jesucristo dijo que tenía un nombre nuevo, pero ese nombre nuevo no podía él manifestarlo, no podía darlo él a conocer mientras él estuviese como cordero haciendo intercesión, porque el nombre de la intercesión y de salvación y de redención es el nombre del cordero, Señor Jesucristo. Pero ahora cuando viene como león, ahora viene a reclamar, y como viene a reclamar, entonces el Señor toma su nueva posición como león, y al tomar su nueva posición como león, como rey, hijo de David, entonces toma el nombre que le corresponde como hijo de David, toma el nombre que le corresponde como león. Entonces, ¿cuál es el nombre que le corresponde como león? El nombre nuevo que él dijo. Él dijo que tenía un nombre nuevo, entonces el nombre nuevo es el que él usa ahora cuando viene como león. Y ese nombre es el nombre para reclamar toda la propiedad del Señor, para reclamar todo aquello que Él redimió. Y así los derechos de todos los redimidos son reclamados, y todo lo que le pertenece a sus hijos es reclamado en esa ocasión. Ahora, ¿quién es el que ha venido? Es el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero, el Hijo de Dios.
Entonces, ¿qué ha sucedido? Es que el Cordero, el Hijo de Dios, ha venido y se ha convertido en un león. Es el Hijo de Dios que se ha hecho carne en nuestro día. Es el Espíritu Santo que se ha encarnado en este tiempo final. El Espíritu Santo que está usando el título de Hijo de Dios en las edades, ahora se hizo hombre. Ahora se metió en un hombre y ahora toma el título de Hijo de Hombre. Y nadie sabe que es el mismo Espíritu, que es el Hijo de Dios ahí. Pero ahora cuando hace esto ahora viniendo como león. Al venir como león, él trae el nombre nuevo. Y si trae el nombre nuevo, ¿dónde lo pone? Mire usted donde él puso su nombre de redención en aquel tiempo, donde lo puso en el Cordero. ¿Quién era el Cordero? El Cordero era el Padre hecho hombre, hecho carne. Entonces, ese nombre estuvo en ese Cordero, el nombre de Dios. Y fue conocido ese nombre como Jesús. Luego, cuando se salió a predicar, se predicó en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces ahora cuando Él aparece encarnado nuevamente, entonces aparece como león. El león de la tribu de Judá, que es Dios encarnado en medio de su pueblo, en un hombre, en un profeta, en el séptimo mensajero. Entonces, cuando está encarnado, toma el título de Hijo del Hombre, porque cada vez que Dios se encarna, se le conoce como Hijo del Hombre, porque Hijo del Hombre es el título de profeta. Y cada vez que Dios se encarna, entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que usted encuentra a través de la Biblia, que Dios le decía a los profetas: profetiza, Hijo del Hombre. Entonces, Dios en toda su plenitud, Dios en un hombre, Dios es el Hijo del Hombre. No un Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre. O sea, Dios manifestado en carne. Pero luego, ¿qué vemos? Vemos que así como puso su nombre en el Cordero, el nombre para redención, entonces puso su nombre nuevo, el nombre de reclamación lo puso en el león. En su manifestación como león. Y si encontramos que el Cordero allá se llamaba Jesús, ahora tenemos que ver acá su manifestación como león y ver cómo se llama esa persona donde Dios estuvo manifiesto como león. Y entonces ese nombre que lleva es el nombre nuevo del Señor. No es el nombre de un hombre, no, Señor. Nunca piense una cosa como esa. Eso es un disparate. El profeta dice que Dios puso su nombre en Cristo, en el Cordero. Entonces el profeta, cuando habla del nombre que él lleva, cuando dice Dios me ha dado un nombre, no es el nombre de un hombre, es el nombre de Dios, que Dios se lo dio a un hombre, lo puso en un hombre, lo puso en el león. El hermano Branham no es el león, sino que el león es Dios que estaba en el hermano Branham. Ese nombre nuevo no es el nombre del hermano Branham, es el nombre de Dios que estuvo en él. Entonces, cuando se adoraba al Señor Jesucristo, no se estaba adorando aquella carne. A través de las edades, no se estaba adorando aquel cuerpo humano. Se estaba adorando a Dios, que es Espíritu, el cual estaba dentro de aquel cuerpo. Entonces, cuando en este tiempo encontramos que el profeta ha dicho y ha predicado un mensaje titulado "El lugar de Dios para adorar", tenemos que ver lo que Dios está diciéndonos ahí. El profeta dice que el lugar para adorar es el Cordero. Y sobre el Cordero está puesto el nombre. ¿Y quién es el Cordero hoy?
es el león de la tribu de Judá que se convirtió en cordero. Y sobre el león pues está puesto el nombre nuevo del Señor. Ahora usted tiene que ver la importancia de ese mensaje, porque si no hubiera una revelación en ese mensaje para la novia hoy, nunca hubiera sido predicado, porque en el nombre del Señor Jesucristo, a través de todos los tiempos, es que se adoraba a Dios. Tenemos que ver la revelación que hay ahí. El profeta dice que el Señor Jesucristo le mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué razón? El profeta dice, porque el Señor sabía que sus discípulos sabían quién Él era. Los discípulos sabían que el Señor era el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los discípulos sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Señor Jesucristo. Él se los había dicho, Él se lo había enseñado. Él le había dicho allá cuando a Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿Tú no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Padre es el Espíritu, y Dios es Espíritu, y estaba dentro de aquel cuerpo. Entonces ya los discípulos sabían quién era Él. Los discípulos sabían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Señor Jesucristo. Entonces el Señor les podía decir a ellos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos sabían cuál era el nombre. Oh, pero todavía hoy en día hay gente y denominaciones que no lo saben. Pero sí, los discípulos. ¿Ve usted que es necesario tener la revelación para poder entender estas cosas de Dios? Todavía encontramos que las denominaciones no tienen revelación para entender estas cosas y todavía siguen bautizando y no mencionan el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos no saben que el nombre del Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo, yo le digo el nombre de mi Padre. ¿Pero cómo se llama el Padre? Jesús. Él dijo, el Espíritu Santo vendrá en mi nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y usted? Entonces, Él le podía hablar de esa manera porque ellos sabían quién era el Señor. Ellos sabían cuál era su nombre. El profeta hoy nos puede hablar de la manera que nos habla, que la novia entenderá porque la novia sabrá quién es el Cordero hoy. La novia sabe que el Cordero hoy es el león de la tribu de Judá. Y se ha cambiado ahora de posición. Y ahora él es un león. Y sobre el león está el nombre para adorar a Dios en este tiempo, cuando ya las edades terminaron. Y voy a leerle una cosita que dice el profeta con mi permiso, para que ustedes puedan ver más claro de lo que estamos hablando en esta mañana. Porque nosotros no somos fanáticos, no, Señor. Nosotros somos creyentes en la palabra, y aunque la palabra sea dura y sea difícil para entenderla, creemos. No nos importa que nos llamen como nos llamen. Digo, estoy hablando de la novia. No estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de la novia. Y si usted es novia, a usted no le importa la opinión que pueda tener cualquier persona de usted. Pero lo que le importa es lo que dice la palabra de Dios, aunque los demás se llamen fanáticos. Aunque los demás le llamen que usted está metido en un camino de herejía, y cosas de la herejía, a usted no le importa eso. A usted lo que le importa es qué dice Dios acerca de eso. Y si es la verdad, usted se queda con la verdad. Y si es una cosa falsa, usted echa a un lado lo que es falso. Por eso echa a un lado las denominaciones. Él dijo, ahí está el Cordero, ese es el lugar. Y tiene el nombre, Él es el que es. No hay otro nombre bajo el cielo. Entonces, aquí en la página
en la página 20, terminando, y seguimos para la 21, dice, Malaquías 3, Malaquías 3 dice, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y el que fue enviado para preparar el camino le identificó el lugar. Ese fue él. No hay equivocación. Veo que la señal le sigue. Sé que es él. ¿Qué señal fue la que Juan el Bautista vio? Vio al Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Entonces, hermanos míos, al concluir, deseo preguntarles algo. Podríamos decir esto en Malaquías 4. ¿No se nos ha prometido también otra águila? Una columna de luz siguiendo. Usted, mira, allá era en forma de paloma, la columna de fuego en forma de paloma, porque ese era el tipo que tomaba. Paloma, como paloma descendió, pero ahora es como águila. Y se les ha prometido un águila. Una columna de luz siguiendo para mostrarle a esa iglesia errada en este día que Él es Hebreos 13:8. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No se nos ha prometido que vendrá otro volando del desierto? ¡Amén! Eso es exactamente la verdad, como encaja en Mateo, en Lucas 17:30, el Hijo del Hombre. También encaja donde el Hijo del Hombre, el águila, se manifestará para invalidar todos los demás lugares de adoración, tales como denominaciones, etcétera. Dios escogió su lugar. ¿Quién es el que invalida los demás lugares? Malaquías 4 y Lucas 17:30, o sea, el Hijo del Hombre que aparece. Invalidar una cosa, ¿sabe lo que quiere decir? Fíjese usted, tenía las tablillas, o tiene las tablillas de este año en su automóvil, pero ya por ahí vienen las tablillas o el malvete nuevo, y cuando el malvete nuevo venga, usted se sale con su casa sin ponerle su malvete, no le funciona, le van a dar un ticket. También encontramos que si lo hace, está fuera de tiempo. Está viviendo el tiempo del 73 al 74, pero hay que vivir el tiempo del 74 al 75, con un sello nuevo. También, si usted mira, para que lo vea más claro, tuvimos las tablillas en los automóviles, las tablillas pasadas. Pero ¿qué sucedió? Ahora, en este año pasado, vinieron las tablillas nuevas. Entonces aquellas tuvieron que ser quitadas. Estaban ya invalidadas, no servían para caminar los automóviles con aquellas tablillas viejas, aunque fueron buenas para el tiempo en que varían. Ya después que aparecieron las nuevas tablillas, ya esas usted tenía que ponerlas a un lado y usar las nuevas. Yo no sé si a ustedes les pasó algo. A mí me pasó. Usted sabe que vino solamente una tablilla para ponerla atrás. Entonces uno, como es un poco vago, pues viene y le quitó la tablilla de la parte de atrás y le dejó la del frente, porque no le iba a poner ninguna ahí, le quitó la del frente. Y a mí por allá por la autopista me llegaron a parar porque le tenía esa tablilla vieja puesta al frente. Y yo le dije, pero yo tengo la tablilla buena puesta atrás. Sí, pero no puedo tener esa porque ya esa, aunque la tiene adelante y no funciona, esa no la puede tener más, no la puede llevar más. Tiene que quitársela. ¿Qué le parece? ¿Qué lección? Aunque aquella fue buena y ya no servía, pero la única que podía llevarle era la que le correspondía al tiempo, la tablilla nueva. Así también es hoy en día. Aunque el nombre de redención ha sido formidable y hizo el trabajo que debió de hacer a través de las edades, y hizo el trabajo para nosotros de redimirnos, fuimos redimidos a través de ese nombre.
Pero ahora para reclamación y para lo que Dios va a hacer, Dios usa el nombre nuevo. Dios usa el nombre nuevo. No usa el nombre que usó para redención. Ahora él usa el nombre de reclamación. Nombre como león. Entonces, ¿dónde está el lugar de adoración? Está en el león. Y sobre el león está el nombre nuevo. Y ese es el nombre para adorar a Dios. En las edades era el nombre que estaba sobre el cordero, pero ahora es el nombre que está sobre el león. Dice que el Hijo del Hombre se manifestará para invalidar todos los demás lugares de adoración. ¿Qué le parece? ¿No es el lugar de adoración, el lugar del cordero que se usan las denominaciones y se usan a través de las edades? Y ahora el Señor está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren conforme al nombre del momento, y conforme a su manifestación para este tiempo como león, Rey de reyes y Señor de señores, con su nombre nuevo, como será adorado a través de la eternidad. Él ahora es el mismo, es el mismo Señor. Amén. Para invalidar todos los demás lugares de adoración. Eso es lo que ha de hacer el águila del día final. Ahora seguimos aquí, estamos en la página 21. Y al caer la tarde, habrá luz, el único lugar escogido por Dios para la adoración. ¿Cuál es el lugar escogido por Dios para la adoración? La luz de la tarde. ¿Qué me parece? ¿Y cuál es la luz de la tarde? El águila. Malaquías 4:5 es la luz de la tarde. Ese es el lugar de adoración, ahí está el nombre del Señor puesto, y ese es el nombre para adorar a Dios. Recuerde, con esto no estamos adorando al hermano Branham. Nunca deje que nadie le vaya a meterse en la cabeza. Porque Dios es adorado en espíritu. Por eso fue que el Señor, que el mensajero, por eso fue que el hermano Branham no le permitió a Juan que lo adorase. Recuerdan que Juan dice: yo me postré delante del ángel para adorarle, y él me dijo: levántate, no lo hagas, adora a Dios. Dios es espíritu y a Dios se adora en espíritu. No se puede uno postrar delante de un hombre y adorar a Dios a través de un hombre. No, Señor. No le fue permitido adorar, porque él se postró delante del ángel. Cuando la novia adora a Dios en el nombre nuevo del Señor, él no está adorando al ángel, él está adorando a Dios. Y cuando alguien malentiende las cosas como la malentendió Juan en esa ocasión, él sabía que Dios tenía que ser adorado bajo ese nombre nuevo, pero se postró delante del ángel y el Señor le dijo: no, levántate. El ángel le dijo: no, levántate, así no es. Es en espíritu que hay que adorar a Dios. Bajo ese nombre, pero en espíritu. Juan sabía que el ángel tenía el nombre nuevo del Señor. Juan sabía que Dios sería adorado bajo ese nombre nuevo. Pero no podía ser adorado en carne humana. No podía ser adorado el ángel. Un mensajero no podía ser adorado sino Dios. El juez se postró delante del mensajero. Usted no se puede postrar delante del mensajero, ni delante de algún retrato del mensajero, ni de ningún retrato del Señor tampoco. Usted se tiene que postrar delante de la presencia del Señor, y es espíritu, y entonces adorarle bajo ese nombre nuevo.
Y con eso no está adorando un hombre, sino a Dios. Recordemos que esa fue la causa por la cual Juan entonces le fue dicho: levántate. Si usted viene y empieza: oh, hermano Branham, te adoro, levántese de ahí, no está haciendo eso. No sé lo que le fue dicho a Juan: levántate, adora a Dios, no seas espíritu, adóralo en su nombre nuevo, pero no adores a aquel que tenía el nombre nuevo, sino adora a Dios bajo su nombre nuevo, pero no adore a aquel que trajo el nombre nuevo. No adores al profeta, no adores al ángel, adora a Dios. Él fue el portador donde Dios puso ese nombre en su manifestación como león. Usted, cuando adora a Dios como el león de la tribu de Judá, como el hijo de David, usted le está adorando en espíritu. Pero cuando usted se postra delante de un hombre, usted le está adorando a Dios. Usted está adorando a un hombre, y eso es idolatría. Estas cosas tienen que ser explicadas bien claras para que el diablo no pueda tratar de confundir a la novia. Porque usted sabe que el diablo trata de agarrarse siempre. Cuando Dios hace algo, el diablo trata de confundir siempre al pueblo de Dios para que crea que está errado. El apóstol Pablo decía: si a alguien yo conocí según la carne, ya no le conozco. Y si a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco. Y decía: y a Dios se adora en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. O sea, no según la carne. Esto yo creo que está muy claro para nosotros en este día. Y mire cómo dice aquí: al caer la tarde habrá luz, el único lugar escogido por Dios para la adoración. Al caer la tarde habrá luz. ¿Qué luz? La luz del sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Cristo. El profeta dice: el mismo sol que nació, que se levantó, que salió allá en Palestina en el amanecer del Evangelio, de esta novedad, es el mismo sol que trae la luz de la tarde. El mismo sol que salió en el oriente es el mismo sol que se muestra en el occidente. Por eso dice: como relámpago que sale en el oriente, Palestina, y se muestra en el occidente, Estados Unidos. Es el mismo sol, es el mismo Cristo, el mismo Dios. No es otro, es el mismo Señor. Entonces ese mismo sol, ese mismo Cristo, el cual fue adorado como Hijo de Dios, ahora es adorado como Hijo de David y es servido como Hijo de David con su nombre nuevo. Ahora el Espíritu de Dios desciende sobre su novia como águila. Durante la edad estuvo como una paloma, tomando el símbolo de una paloma, pero ahora está como un águila en medio de su pueblo. El profeta se fue, pero el Espíritu Santo está en medio de la novia y está tomando el símbolo de un águila. Y como águila, él es el Hijo de David y tiene el nombre del Hijo de David, que es el nombre nuevo del Señor. Por eso les dije que cuando los judíos reciban el mensaje allá, ellos lo que van a recibir es lo que nosotros tenemos hoy. Así como nosotros recibimos lo que ellos tenían en los días de los apóstoles, y el nombre que estaba manifiesto para ese día fue el que nosotros recibimos. Pero ahora, cuando Dios ha cambiado su nombre y está en medio de la iglesia del Señor,
Entonces ahora cuando ellos le reciben con el nombre nuevo. Y entonces les he explicado a ellos todo el plan que hubo a través de las edades y por qué tenía que suceder de la manera que sucedió. El Señor está como águila. ¿Recuerdan ustedes la película del profeta donde él estaba explicando acerca del águila cuando él estuvo mirando un águila con sus 2 pichones de águila? Y él vino y bajó y los dejó jugando allí, el águila los dejó jugando allí y se fue a una montaña, al pico de una montaña, y desde allá los miraba. Y los 2 pichones de águila jugando allí, ellos gozándose en las bendiciones de Dios, pero él vigilando como un águila desde arriba. Entonces dice que de momento percibió una tormenta que venía. Cuando la percibió ese viento recio que venía, que le podía hacer daño a sus pichones de águila. ¿Qué hizo? Descendió a una velocidad tremenda, bajó donde estaban ellos, los tomó sobre sus alas, levantó vuelo y se los llevó. No mucho quiere decir eso para nosotros hoy. El Espíritu Santo, dice el profeta, dice que estamos gozándonos, pero dice, pero deje que Satanás trate de hacerle algo a uno de estos pequeñitos, y verá como el Espíritu Santo desciende en forma de águila, desciende, aleluya. ¿Para qué? Para defender su novia, sus escogidos. Y después ¿qué hace? Se los lleva de aquí. Cuando percibe ese viento recio, esa tormenta que viene, que va a destruir a los hijos de Dios, a la novia, cuando percibe esa persecución que viene por ahí contra el pueblo de Dios, el Espíritu Santo desciende en forma de águila sobre su pueblo, y ¿qué hace? Los defiende. Y después ¿qué hace? Se los lleva de aquí en el rapto. Ahora recuerde que el profeta dijo 2 pichoncitos de águila. 2 pichones de águila, y entonces tomó uno en cada ala y se los llevó. 2 pichones de águila. Los que estamos vivos, los que han de resucitar. 2 pichones de águila. Porque cuando el Señor se lleva a sus escogidos de aquí, estarán los vivos que hemos sido transformados y los muertos que han resucitado. 2 pichones de águila. Aleluya. ¿Y qué hará? Pasará esa tempestad con esos 2 pichones de águila y desaparecerá. Oh, fíjese hasta dónde está este mensaje metido. Hasta en ese mensaje que predicó ayer el profeta, todo está relacionado con lo que Dios va a hacer y está haciendo en medio nuestro en este tiempo. Oh, estamos en un tiempo tan grande y tan glorioso que estamos gozándonos, estamos disfrutando de las bendiciones que Él tiene. Pero por ahí está una tempestad y ya el Señor la sabe. Y Él va a descender en toda su plenitud. Va a descender Él en toda su plenitud y va a estar aquí manifiesto en toda su plenitud. Ese es el revestimiento, esa es la plenitud de Dios. Dios hecho carne en cada uno de sus hijos. Ese es el águila descendiendo y tomando esos pichones de águila. Oh, estamos ya por irnos de aquí. Cuando usted vea la tempestad, oiga los ruidos, no tenga temor. El Señor está como un águila, el Espíritu Santo está como un águila, como hijo de David, manifiesto, y descenderá en toda su plenitud. Y entonces usted verá lo que va a pasar. Y ya esto está por ahí pegadito. Ya veremos lo que va a suceder en esos días. Ahora, si el mensaje del viernes estremeció a algunos, y algunos están preocupados
porque cuántos se habrán escandalizado o cuántos seguirán en el mensaje. Eso para mí no es ninguna preocupación, porque el Señor en una ocasión le dijo a aquellos que lo encontraron muy duro: se quieren ir, y no vieron que se fueron otros, pero quedaron 12. Oh, pero qué bueno que cada uno de nosotros seamos de los que hayamos quedado. En la primera vigilia que tuvimos se llenó abajo y arriba, pero en la del viernes ya había menos. Y si volvemos a darle otra, no se sabe si solamente nosotros seamos lo que estemos aquí. Oh, pero eso es bueno. Eso quiere decir que solamente pues quedan los creyentes verdaderos. Usted no tiene que preocuparse, yo tampoco. La obra es del Señor y los escogidos son del Señor. Y solamente los que se van a ir son los que tienen que quedar. Y solamente los creyentes verdaderos son los que tienen que permanecer firmes. Ahora, usted sabe que viene una apretura y la persecución, y que la causa principal de esa apretura y persecución es esto que nos ha sido dicho por el Señor. Y será la forma de nosotros adorarle a Dios y servirle a Dios, y la forma de predicar la palabra de Dios en este tiempo y el nombre que estaremos usando. Ahora escúchese esto. Oh, durante el tiempo de la gracia se predicó el Evangelio de la gracia y el nombre del Señor Jesucristo. Pero estaba prometido por el Señor y será predicado este Evangelio del reino por testimonio. Y si se predica por testimonio hay que usar un nombre. Y será predicado este Evangelio, no el Evangelio que se predicó en las edades, el Evangelio de la gracia, sino el Evangelio del reino. El Evangelio del reino, el cual el Señor también dijo: cuando oren siempre recordando y diciendo: venga tu reino. Oh, el milenio está por ahí pegadito, pero ya nosotros estamos en el reino. Sí, estamos haciendo las cosas como se harán allá en el milenio y como se harán en la eternidad. Y cuando se predica ese Evangelio, imagínense, cuando empezó a predicar el Señor Jesucristo el Evangelio de gracia, y luego los apóstoles salieron predicando el Evangelio de la gracia, ¿qué sucedió? Los persiguieron. Lo predicaron antes, y después que lo predicaron, al poco tiempo después, comenzaron las 7 edades de la iglesia. Y ahora el Evangelio del reino se empieza a predicar, lo comienza el profeta y lo sigue la novia, y luego empieza el milenio dentro de poco. Así como después que habían predicado el Evangelio de la gracia, el Señor y los discípulos, después, al poco tiempo después, en unos cuantos años después, en el año 53, entonces comenzaron las 7 edades de la iglesia. Y después, en algún tiempito que la novia esté predicando el Evangelio del reino como lo predicó el profeta, y como lo está ya predicando la novia dentro de poco, entonces, ¿qué sucede? Lo siguen predicando los dos profetas en la gran tribulación. ¿Y después qué sucede? Después termina la tribulación y comienza el milenio, el reino milenial. Siempre se predica antes que comience. Antes de comenzar el reino se anuncia: y será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Eso es muy importante. Y es como dijeron los apóstoles, y Juan decía: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el apóstol San Juan decía: y nosotros les anunciamos lo que palparon nuestras manos y vieron nuestros ojos, tocante a la palabra de Dios, al verbo de Dios, a la palabra de Dios hecha carne en aquel tiempo.
Y la novia hoy proclama el Evangelio del Reino y no puede dejar de decir lo que ha visto y ha oído tocante a la palabra de Dios manifestada en carne en este día. ¿No usted qué sencillo es todo? ¿Cuándo sería predicado el Evangelio del Reino? En este tiempo. Ya la novia no saldrá a predicarle al mundo el Evangelio de la gracia, porque ya no hay salvación para ellos. Ya no hay salvación, ya no hay oportunidad, ya cruzaron la línea. Ahora lo que le puede predicar es el Evangelio de juicio, el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino comienza a ser predicado anunciando que viene una tribulación, una destrucción, para arreglar todo lo que está mal, quemar todo y comenzar el milenio. Eso fue lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61. El Señor, cuando tomó el libro allá, dice: el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar buenas nuevas. Vamos a leerlo directamente aquí para que veamos esto aquí y luego ya tendremos listo para leerle lo último. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena nueva o de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró. Anunciar el año, el tiempo, anunciar la edad, anunciar la dispensación de qué? De la gracia, de la redención. Él comenzó a anunciarlo, luego los discípulos siguieron. Y así estuvo a través de las edades. Pero se paró ahí. ¿Por qué? Porque el resto de ese mismo verso no se iba a cumplir en las edades, ni se iba a cumplir en su día, porque él vino para un propósito como cordero, y cuando viniera entonces el lobo como león, entonces era que le correspondía la otra parte. Y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Día de venganza, ¿para qué? La otra parte era en este tiempo cuando se manifestara en carne nuevamente como león. Y entonces, ¿qué vino predicando? Vino predicando día de venganza. Vino predicando juicio, destrucción, tribulación para el mundo. Vino predicando el Evangelio del Reino. Destrucción para el mundo. Pero mire, y a consolar a todos los enlutados. Y a consolar a la novia del Señor, la cual estaba enlutada. ¿Por qué? Porque se le murió el marido denominacional, estaba viuda. Entonces estaba enlutada y ahora el Señor le dice: no te preocupes, viene el milenio por ahí. Oh, tantas pruebas y luchas, no te preocupes, viene el milenio por ahí. Consuélate, aunque no tengas nada en este tiempo. Son palabras de consuelo. Viene el Señor a llevarse su novia. He aquí el esposo, salid a recibirle. He ahí está el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Recibidle como el esposo. Y no se preocupen que vamos para la cena del Cordero. Consolados en estas palabras. Vamos a la cena del Cordero y luego regresamos para la luna de miel aquí en la tierra. 1000 años de paz. ¿Ve? ¿No son esas palabras de consuelo? ¿No es consolación para los enlutados? Pablo decía: consolad los unos a los otros en estas palabras. ¿En cuáles? En que el mismo Señor descendería del cielo para llevarse a su novia en el rapto. Ahora, consuélese y no se preocupe por las demás cosas. La verdad tiene que ser predicada. Y los que son de la verdad escucharán la verdad y la seguirán. Y el profeta decía: no predico la verdad como es, aunque me quede predicándola a las paredes, aunque se me vaya todo el mundo.
Y recuerde que de las congregaciones pequeñas, el profeta tenía allá el tabernáculo de allá es más o menos como como la planta baja de aquí. Pero la congregación es pequeñita, es más o menos como esta congregación. Entonces, siendo el profeta, su congregación que él pastoreaba era una congregación pequeñita, digo, la congregación local. Porque como el pastor de la novia, la congregación es bastante grande porque es la novia a través de todos los países. Él fue pastor local de una congregación allí, pero además él es el pastor de toda la novia porque él es el mensajero para toda la novia en esta edad. Ahora, cuando se congregaban de diferentes lugares la novia, entonces la congregación se veía grande. Recuerde que Dios no mira los números, las cantidades para Dios no existen. Dios mira la calidad, Dios mira lo que hay. Entonces, la verdad tiene que ser predicada, aunque uno se quede predicándola en las paredes. Porque el que es de la verdad la oye. Y si de los que están ninguno es de la verdad, se tienen que ir todos. Entonces uno cuando predica la verdad como ese queda solo predicando, y cuando terminó y se quedó solo, entonces si no hay nada más nadie a quien predicarle, entonces luego después el otro paso será: bueno, Señor, ya terminé la labor que tú me diste hacer, y si vengo 1 o 2 veces predicaré como de costumbre hasta que se cierre el local. Oh, pero si todos los que están oyendo son de la novia, pues entonces no habrá que predicarle a las paredes, sino que habrán oídos de Dios, gente que tienen oídos para oír la palabra y escucharán la palabra y la recibirán. Ahora nosotros sabemos que estas cosas se va a escandalizar la Iglesia Católica, se van a escandalizar los evangélicos, los pentecostales, y aún cualquiera de nosotros que no esté parado firme en la palabra también. Y aún cualquier grupo que no haya caminado hacia adelante, aún de los que se llamen de la novia, nos van a criticar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere usted caminar hacia atrás otra vez? Si quiere, ya usted. Pero yo voy para la tierra prometida, y todos los frutos que hay ahí en la tierra prometida son para todos nosotros. Todos esos frutos son para todos nosotros, y vamos hacia adelante. A la tierra prometida es nuestra. El que no quiere entrar, pues es un problema de él. Yo entré y vi unos cuantos frutos bonitos allá, y en aquella vigilia le traje uno de ellos. Le traje el nombre nuevo. Ese está allá en la tierra prometida. Ese está en la piedra angular, que es la edad de la palabra. Y anoche, en estas noches también trajimos otra cosita más. Ese es de allá, de la tierra prometida. Oh, ese es de allá. Pero recuerde, cuando Josué y Caleb trajeron esos frutos de allá, los iban a apedrear. De todos sitios se iban a tirar piedra. Y así también pasa hoy en día. De todos sitios nos van a tirar piedra. No solamente de un sitio, sino de todos los lugares. Pero nos permaneceremos al lado de la palabra. Y en cuanto a que muchos no lo reciban, eso no es ningún problema. Y si la mitad de ustedes se fuera, eso no es ningún problema. Y si quedase uno solamente aquí, tampoco es ningún problema. Vamos a ver si es algún problema eso. Página 474. Y después en su caso ustedes se leen la página 274.
Ustedes leen la página 272, la 273, y todas esas páginas se la leen. Porque tiene que ver con esto, pero no quiero tenerlos mucho rato más aquí. Ustedes estudian eso bien para que usted vea lo que Dios está diciendo para este tiempo. Página 274 dice: aunque Elías en su día fue vindicado perfecta y profundamente, él no pudo volverlos a la palabra. Correcto. Elías hizo todo lo que supo, les mostró señales y maravillas, y con todo eso se rieron de él. Harán lo mismo con esta forma espiritual. ¿Con qué forma espiritual? Con el Elías de esta hora. Él no puede tornarlos a la palabra. Oh, iglesia, escuchen bien ustedes. Escuchen bien ustedes. Ahora iglesia, escuchen bien ustedes que van a estar confundidos con esto. Él va a decir algo que muchos van a tropezar y van a ser confundidos. De los millones que hubo en la tierra en los días de Elías, cuando Acab y Jezabel estaban reinando, siendo ellos el antitipo de hoy, ellos estaban tipificando lo que iba a pasar hoy. Allá había un Elías, acá hay un Elías. Allá había una Jezabel y una Acab, acá hay una Jezabel y una Acab. Y entre ese mundo entero solamente habían 700 salvos por la predicación de Elías. Correcto, exactamente. Y Elías no conoció ni al primero. Él creía que era el único salvo hasta que Dios le abrió uno de los sellos y le mostró los misterios del libro, y que tenía 700 que nunca habían rendido culto a esos credos de ese día. Dios le abrió su libro a Elías y le dijo: espérate un momento, hijo, yo tengo 700 metidos aquí, 700 metidos por aquí y por allá, que tienen sus nombres escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Son míos. Dios le abrió un sello. Por eso Juan estaba tan gozoso. Por eso Juan estaba tan gozoso, como vimos la otra noche. Él debió haber visto su nombre escrito. Elías había predicado, había hecho todo lo que sabía, y todavía se reían de él. Y le decían toda clase de blasfemia. Le decían: tú eres la causa de todo este mal. Tú eres espiritista, tú eres causante. Tú causaste que nos llegara todo este mal. Tú eres culpable. Jezabel hasta le intentó cortar la cabeza. Correcto. Todo el mundo estaba en su contra. Entonces él dijo: Señor, he hecho todo lo que me ha sido mandado hacer. Me he quedado exactamente en tu palabra. Cuando tú me dijiste algo, yo era sin temor. Yo me presenté ante el mismo rey y los demás y le dije: así dice el Señor. Y todo lo que les he dicho ha sucedido. Y ahora aquí estoy.